Hola de nuevo, soy María Cristina Ortega García, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México en la materia de fisiopatología aplicada. Eh, en esta entrega vamos a hablar de nefrolitiasis. Y lo primero que vamos a ver qué es un cálculo y qué es la nefrolitiasis. Un cálculo es una concreción, una pequeña acumulación de sustancias minerales que pueden ser sales de calcio de diferentes naturalezas o de otra naturaleza como ácido úrico, ácidos biliares, xantinas, cistinas, trubita, etcétera, los cuales van a aparecer en distintos órganos y lugares como es el riñón, las vías urinarias, las vías biliares, la vesícula, el páncreas, las parótidas, etcétera. ¿Qué es entonces la nefrolitiasis? Bueno, la nefrolitiasis o la litiasis renal es una patología que es causada por cálculos en los riñones, también conocidos como litos o piedras. ¿Cuál es su incidencia? La incidencia de la litiasis renal en los países industrializados, de acuerdo con García y Fraga, aproximadamente del 5 al 12% de la población padece algún episodio sintomático de litiasis renal antes de cumplir 70 años. En todo el mundo industrializado, la prevalencia de este problema va en aumento. En Estados Unidos, aproximadamente 13% de los varones y 7% de las mujeres terminarán por formar un cálculo renal durante algún momento de su vida. Mientras que en México se ha reportado que nada más en el IMSS, por cada 10.000 pacientes, 2.4 padecen litiasis renal y además se considera que Yucatán, Puebla y Quintana Roo son áreas endémicas de esta patología debido a los factores ambientales. Bien, tipos de cálculos y su frecuencia. Tenemos que los cálculos formados de calcio son del 75 al 85%, incluyendo aquellos formados de oxalato de calcio, fosfato de calcio o mixtos de estas dos sustancias. De ácido úrico son del 5 al 10% de los litos renales. Estos son más frecuentes en varones. De estos, 5% están formados de estrubita y aproximadamente el 1% de cistina, pues son los menos comunes. Tenemos aquí entonces un gráfico donde nos representa, podemos ver estos tres, son los de calcio, oxalato o fosfato de calcio y mezclados, el ácido úrico y bueno, las demás causas. Patogenia. Los litos renales son resultado de un desequilibrio entre la solubilidad y la precipitación de sales, como vamos a ir viendo. La orina contiene sustancias como el pirofosfato, el citrato y las glucoproteínas, las cuales inhiben la cristalización de los solutos que hay en ella, en la orina. Cuando la orina se sobresatura con materiales insolubles porque hay una excesiva excreción o porque hay una retención excesiva de agua o la combinación de ambas situaciones, van a comenzar a formarse cristales, los cuales pueden crecer e irse agregando hasta formar un cálculo que, bueno, hay de diversos tamaños hasta más allá de 2 centímetros. ¿Qué es la sobresaturación? Entonces, se habla de sobresaturación cuando en una solución está superado el punto de saturación normal. ¿Qué es esto? Es decir, cuando tiene más solutos en ella de los que puede mantener en equilibrio. La sobresaturación urinaria se incrementa por la deshidratación del individuo o por una excreción excesiva de calcio que va a llenar al líquido, o puede ser de oxalato, de fosfato, de cistina o de ácido úrico. A mayor cantidad de un soluto en una solución, vamos a tener una solución más saturada, incluso sobresaturada. Después de esta sobresaturación, vamos a hablar de la cristalización. Para que se lleve a cabo una cristalización, es necesario primero que haya una sobresaturación extrema. Y entonces cuando hay tantos solutos, se forman los cristales. Podemos ver aquí en la imagen cómo están las situaciones
soluciones, una solución poco saturada, bueno, tiene pocos solutos en un solvente o líquido, una solución estable, pues está equilibrada, pero cuando una solución está sobresaturada, apenas se logra ver aquí, comienzan entonces las partículas de sólidos a precipitarse. Es en el momento en que van a poderse formar esos cristales y después una saturación de la orina del material del que está formada. Es decir, llega una pequeña formación, cada vez que llega orina saturada de este material, se va a ir adhiriendo a este cristal, lo que va a permitir que crezca un poco más. Incluso varios cristales se pueden agregar al ir llegando más minerales, siempre y cuando permanezcan en la pelvis renal hasta tomar el tamaño correcto. De otra manera, van a ser eliminados y van a pasar al tracto urinario. Ahora vamos a hablar de cómo se forman los cálculos de oxalato de calcio. Estos son los cálculos más comunes en la nefrolitiasis. En los riñones existe algo que se llama las placas de Randall. Estas se encuentran en la región profunda de la médula, en la membrana basal de la porción delgada del asa de Henle, y se van a extender hasta la membrana basal de todo el urotelio papilar. Cuando este urotelio se daña, las placas se empiezan a quedar expuestas a la orina. Entonces, al pasar la orina por el tipo de sustancia, se va a ir agregando o pegando a esta placa y se va a ir acumulando el oxalato de calcio progresivamente hasta que logre el tamaño de un cálculo. Y aquí podemos ver, justamente es una toma endoscópica de cómo se van agregando hasta formarse precisamente los cálculos. Y bueno, eso ha sido todo en este tercer y último momento. Muchas gracias. Hasta luego.